Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos por fin. La verdad es que es un proyecto muy soñado, hacer un podcast para bachillerato, pero bueno, para todo el mundo que le pueda interesar. Y es el primer podcast de bachillerato del Colegio Santa María del Pilar, del que todos formamos parte, ¿no? Este podcast primero va a ir sobre la ansiedad. ¿Y por qué sobre la ansiedad? Porque es un problema que afecta, según la OMS, según he recogido, a 265 millones de personas. Esto son datos de 2017, pero imagino que este dato se ha incrementado. De todas maneras, antes de seguir con el tema, lo dejo ahí para que la gente se nos enganche, pero quiero dar gracias. Quiero dar gracias porque, aunque nadie nos promociona, sí que hay mucha gente que ha hecho posible esto. Quiero dar gracias en primer lugar al CPA Salduye, que es donde estamos. Es el centro en el que estamos grabando. Gracias por acogernos, por prestarnos medios e instalaciones y por hacerlo todo muy fácil. Gracias a José Ángel, que es profesor del Bachillerato de Artes y de este CPA que nos acoge y que está detrás de la cámara. Le agradezco el guante, recoger el guante que le tendí y manejar con mucha sabiduría mi insistencia y bueno, y porque no tiene precio coordinando personas, proyectos. Gracias también a Sergio, que también está ahí, responsable de comunicación del colegio y que es el mago que hay detrás de un montón de iniciativas que se hacen en el colegio y que le dan visibilidad y yo se la quiero dar también a él. Y por supuestísimo, gracias a las personas que están aquí conmigo y que paso a presentaros. Tengo a Cristina García. Cristina García es psicóloga y además es la responsable del Departamento de Orientación del colegio. José Antonio Casorrán es pedagogo y es el responsable del Departamento de Orientación de Secundaria Bachillerato. Y Enrique Gracia ahora es director de primaria, pero él también es de formación psicólogo. Así que muchas gracias, porque yo creo que no hay personas en el colegio más preparadas para hablar de este tema que vosotros. Así que bueno, no me voy a poner a hablar de la ansiedad con cualquiera. Todos los que están en esta mesa tienen o han tenido que tratar con ansiedad, la ajena o la propia, en mi caso también con la propia. Y por lo que me habéis dicho y cuando sugerí este podcast también en alguno de vosotros generé un poquito de esto. Pero más allá de posibles bromas, yo creo que es un problema que afecta seriamente, ¿no? Entonces yo quería lanzaros como primera pregunta. Teóricamente todos sabemos lo que es la ansiedad, pero ¿qué síntomas, qué tenemos que reconocernos en nosotros, en nuestros pensamientos para decir, oye, estoy sufriendo problemas de ansiedad? Empiezo por mi derecha, Cristina. Bueno, pues yo creo que la ansiedad, o algunos de los síntomas de la ansiedad son, por un lado, sensaciones, ¿verdad?, que podemos tener físicas o se reflejan ciertas sensaciones físicas, pues a lo mejor palpitaciones, sensación de malestar, sensación de ahogo, a veces pues cierto mareo, distintas sensaciones. Y también se puede reflejar, bueno, pues en esos pensamientos que nos pueden agobiar en algún momento, ¿no? Y bueno, pues que nos producen cierto malestar. Muy bien, o sea, el malestar acompaña a la ansiedad. ¿Algo que añadir, Quique? Sí, decías en la introducción que había 265 millones o algo así que tenían ansiedad. Pocos me parecen a mí. En realidad todos deberíamos tener, ¿no? Y respecto a los síntomas centrándome que preguntabas, están cualquier estudiante de bachillerato de los que tenemos ahora los habrá sentido cuando tiene exámenes, que ahora es época de exámenes, los habréis notado, ¿no? El dolor de estómago, sudoración, las palpitaciones, el nerviosismo, ese estado interno de nerviosismo que tienes, pues son síntomas físicos o fisiológicos muy típicos de la ansiedad, ¿no? Y luego están los pensamientos que decía Cristina, ¿no? Sobre todo los pensamientos negativos, esa negatividad, esa anticipación que hacemos con pensamientos negativos. Uy, tengo examen, me va a ir mal, cómo me saldrá y no he estudiado suficiente. Eso puede generarnos mucha más ansiedad de la que de por sí podemos tener, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí, yo añadiría a los síntomas motores, síntomas de conductas, picores, comer de una forma que no es la habitual en nosotros, más desmedida, o beber, o fumar. Es decir, este tipo de conductas que también son síntomas que indican que puede haber un estado de ansiedad más elevado de lo recomendable. Seguro que la gente que nos escucha se reconoce en muchas de estas cosas que estáis diciendo.
Entonces, antes de que todo el mundo se nos agobie, ¿cuándo podemos considerar que esto de la ansiedad es un problema serio? Quiero decir, ¿qué tiene que pasar para que digamos, oye, tengo que hacérmelo mirar o tengo que hacer algo? Bueno, pues yo diría que la ansiedad no lo tenemos que empezar a preocupar cuando espontáneamente no somos capaces de gestionarla adecuadamente. Me explico. Por ejemplo, cuando yo quiero controlar de una forma voluntaria mi ansiedad para rebajarla, es que los mecanismos espontáneos no están funcionando y la ansiedad, el control de la ansiedad no depende de nuestra voluntad, además, ¿no? Entonces, en el momento que yo pongo voluntad, por ejemplo, para querer controlar una situación, o cuando yo evito situaciones por miedo, por el nivel de ansiedad que tengo, pero por el miedo a lo que pueda ocurrir, cuando mis conductas o cuando cualquier síntoma conductual, por ejemplo, yo creo que es un buen indicador. Cuando yo veo que estoy comiendo de una forma insaciable durante unos cuantos días, pues ahí puedo empezar a pensar. Pero el querer controlar voluntariamente la ansiedad yo creo que es un síntoma importante, como sí. En la línea que decía José, lo que tenemos que saber, sí, creo que es importante que sepamos que la ansiedad no es mala en sí misma, ¿no? Que son mecanismos de respuesta que tiene el individuo, el sujeto, para actuar y responder ante las exigencias del ambiente, ¿no? Entonces, mi objetivo no sería ansiedad cero. Eso tampoco es deseable. Una vida sin estrés y sin ansiedad sería una vida muy aburrida, ¿eh? Entonces, ciertos niveles porque tenemos que pensar que son mecanismos activadores, ¿no? Que nos activan para enfrentarnos a la situación. Por eso todos evolutivamente lo tenemos inserto. No es salvo que, como diga José, se pase demasiado, no es una enfermedad, no es un virus, es algo que evolutivamente, si lo llevamos dentro es porque es útil, ¿no? Entonces, cierto nivel de activación, y en ese sentido, en cuanto a la ansiedad, es necesario y útil para responder bien a un examen, yo me activo. Ahora, cuando te pasas de vueltas, ahí sí puede haber un problema, ¿no? Y recogiendo un poco lo que dice Quique, ¿no? Cierto nivel de estrés positivo, cierto nivel de arousal es bueno. La cuestión es cuando esas situaciones empiezan a afectar a nuestra vida diaria. En cualquier caso, ¿no? Tanto en niños como en adultos. Cuando nos afectan pues, a nivel personal o a nivel social, en función del tipo de ansiedad que tengamos, ¿no? O a nivel laboral o a nivel académico, es cuando yo creo que ya estamos llegando a un límite en el que habría que dar un paso más allá. Hablabas de la vida diaria y ahora nuestra vida diaria ya veis cómo es, estamos aquí todos con mascarillas, ¿no? Entonces yo creo que esta situación que vivimos no favorece precisamente esto. Mira, esta mañana había un titular de La Vanguardia que he recogido y que decía: las restricciones de la pandemia generan ansiedad en los jóvenes. Habla de los jóvenes, pero podría hablar también de los no jóvenes. ¿Qué creéis que está haciendo esta situación con nosotros y con nuestra ansiedad? ¿La está disparando? ¿Nos está enseñando algo o no? Porque a veces pienso, vale, nos está disparando la ansiedad, pero también nos está enseñando algo que yo creo que le va bien a la ansiedad, que es que todo no lo podemos controlar, ¿no? No lo sé. Vamos a poner sobre la mesa por verle un lado positivo también a las cosas. Pues hombre, desde el punto de vista del que estamos hablando, que la ansiedad nos activa y que es para responder a las exigencias del ambiente, es evidente que estamos viviendo un tiempo cuyas exigencias son distintas, con cambios que no estamos habituados, y eso va a generar más ansiedad a toda la población, a todo el mundo, a los jóvenes, a los no jóvenes, como debe ser. Quiero decir, yo lo primero que les diría es, ¿sentimos todos más ansiedad y es una situación incómoda a la que hay que responder? Sí, como debe ser, tranquilos. El que siente ansiedad ahora en estas situaciones es que tiene un cerebro normal, no es un psicópata. O sea, le está pasando lo que le tiene que pasar a su cerebro, a su cabeza, ¿no? Y de hecho, toda la sociedad está respondiendo a esto y tenemos una vacuna en un año, en un tiempo récord, porque nos hemos puesto las pilas y esos mecanismos funcionan. Vale. Pero, hay un pero, ¿no? Bueno, yo sí que diría que yo creo que un componente de la ansiedad es precisamente que es específico en cada persona, ¿no?
Cada persona siente ansiedad por lo que a él le preocupa, le agobia. Entonces yo creo que en esta situación pues cada persona puede tener ansiedad por diferentes factores, ¿no? Puede haber personas que sientan preocupación por lo que le puede pasar a sus seres queridos, ¿no? Puede haber personas que sientan preocupación por el futuro laboral que se les presenta. Puede haber personas que sientan pues preocupación pues a la hora, por ejemplo, los niños, ¿no? A la hora de salir a la calle, si se pueden contagiar, si no, si tocan determinadas cosas, eso les puede preocupar o les puede hacer sentir ansiedad. Distintas situaciones son las que en este momento nos pueden estar generando esa preocupación, ¿no? No sé, incluso pienso a lo mejor pues el tema de cuando nos lanzamos todos a la calle en el primer confinamiento, ¿no? Para llenar nuestras despensas de cosas, bueno, pues la preocupación de y si falta, distintas situaciones en cada caso y en cada persona que pueden generar distinto tipo de ansiedad. ¿Ibas a decir? Sí, Está muy bien el apunte. Sí, es muy interesante. A nivel más general, igual, la ansiedad se activa cuando tenemos una incertidumbre hacia algo que va a ocurrir, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir en un futuro y entonces se desatan mis niveles de ansiedad. Eso en unos niveles normales, como hemos visto y como hemos dicho antes, sí que nos hace ser más eficaces y rentabilizamos más nuestro trabajo, pero claro, estamos viviendo una época en la que efectivamente hay muchas incertidumbres respecto al futuro. No sabemos lo que va a ocurrir en un futuro próximo, sí que sabemos lo que va a ocurrir en un futuro lejano, pero en un futuro próximo no. A esto le tenemos que unir que todos, y especialmente los jóvenes, están viviendo una situación en la que hay mucha frustración, porque no puedo reunirme o no debo reunirme con mis amigos, y si me reúno estoy haciendo algo que no es correcto. Entonces yo creo que son una serie de componentes que sí que hace que en los jóvenes especialmente, que es de lo que estamos hablando, los niveles de ansiedad se desaten de una manera importante. Y de hecho está habiendo muchísimas ansiedades, muchas veces no específicas, generalizadas, que no se sabe por qué, pero tengo esta sensación de miedo, de incertidumbre, y que a veces, aunque sean generales, después se concretan y se proyectan en un aspecto de tu vida en concreto, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que está habiendo bastante más niveles de ansiedad elevados ahora que hace un año, por ejemplo. Sabiendo lo que es y qué efectos tiene, tanto, bueno, pues alguno positivo que nos faltaba aquí que de prepararnos y tal, y también pues todos los que hemos dicho, podemos hacer algo, podemos dar como pequeñas claves. A lo mejor esas claves no deben ser generales, ¿no? O sí, en algún caso, pero en otros a lo mejor serán como más adaptadas, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre, ahora que lo habéis dicho antes, ahora que nuestros alumnos de segundo, por ejemplo, han estado en exámenes y los de primer bachillerato van a llegar, bueno, y en otras etapas. ¿Alguna clave, por ejemplo, para alguien que tenga ansiedad de cara a los exámenes? ¿Alguna pequeña...? Aunque, aclaro, si alguien tiene un problema serio de ansiedad, lo más recomendable es que acuda a un profesional. Pero para pequeños problemas de ansiedad, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que una clave importante es conocer. El conocer por qué tienes ansiedad, saber que es algo normal, natural, ya te va a tranquilizar bastante, ¿no? Yo creo que eso ya te va a ayudar. Lo siguiente para mí, más allá de claves típicas también que haya y que iremos dando, ¿no? Pero bueno, lo siguiente para mí, después de conocer, sería prepararte. Me dices, bueno, sé por qué me está pasando esto, sé a qué se debe, me voy a preparar, ¿no? Si es a los exámenes, voy a prepararme bien los exámenes, voy a tomarlo con tiempo, voy a hacerlo bien, o sea, identificar cuáles son tus temas de ansiedad, por así decirlo, y prepararte para ello, ¿no? Lo siguiente para mí, o a la vez que prepararte, es escucharte a ti mismo. Yo creo que en general vivimos tan acelerados y en una sociedad tan inmediata que no estamos acostumbrados mucho, o a veces no escuchamos lo que nos ocurre por dentro, ¿no? A los demás y a nosotros mismos. Entonces, escuchar esas emociones o esos estados que te están ocurriendo por dentro, ¿no? Eso es importante, porque te indican que algo no va bien o que algo
tu organismo tiene que responder ante algo y escucharse es importante. Sí, y tal y como decíais antes, yo creo que también es importante que cada uno reconozca sus propios síntomas de ansiedad, el de la piel, el que se le seca la garganta, el que le da las palpitaciones, ¿no? Como un termómetro personal, decir, uy, esto me está... ¿No? Sigue, perdona, sí. No, esas 3 para mí son claves, ¿no? Y luego hay ya otras más concretas que podemos hacer. Sí, diría, me parece muy importante lo de escucharme y decirme yo lo que está ocurriendo a mí mismo o a otras personas. Quiero decir, con respecto a las familias, que los padres que hablen con sus hijos y para mí, como la ansiedad suele generar un estado de confusión en el que no sabemos, ni sabemos muy bien lo que nos ocurre, ni sabemos muy bien lo que hacemos. Para mí, este diálogo interno con otras personas se tendría que centrar en 3 niveles diferentes que el sujeto tendría que ser capaz de diferenciar, que es, por un lado, ¿qué pienso que está ocurriendo? ¿Y qué creo que está ocurriendo? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Y qué estoy haciendo? Uh-huh. Y diferenciando estos 3 aspectos, posiblemente sea más fácil que la persona que sufre ansiedad pueda tomar unas decisiones que vayan dirigidas a gestionarla de una manera adecuada. También, para mí, después hay otras claves, ¿no? O muy normales y muy sencillas, que es la famosa relajación, ¿no? Un control, el recuperar el autocontrol sobre la situación. Una persona que sufre ansiedad a un nivel elevado pierde el control de la situación. Y hay alumnos que no se presentan a un examen o se quedan bloqueados en una situación de examen. Bueno, recuperar ese autocontrol no significa controlar la ansiedad, porque no es algo voluntario, sino que igual, practicando la relajación y ansiedad son 2 estados incompatibles, con lo cual la relajación puede desplazar a la ansiedad. Entonces, ejercicios de respiración muy sencillos, muy rápidos, que las personas que tienen ansiedad pueden empezar a practicar tranquilamente en casa y aplicarlo en las situaciones que les producen este estado, ¿no? Pueden ser cosas muy, muy sencillas. Uh-huh. Yo me vais a permitir un poco irme a un poco una labor preventiva, ¿no? Como pensando un poco en ir desde abajo, ¿no? Desde los pequeños, que es más mi campo. Para mí es muy importante en la educación, a la hora de educar, el intentar hacerlo con cierta flexibilidad. Me explico. El enseñar a un niño a ser flexible, ¿no? Ser capaz de encontrar diferentes formas de adaptarse a las situaciones, que de la adaptación ya hablaba antes Quique. Ser flexible y ser capaces nosotros como padres de enseñarles a generar soluciones ante distintas situaciones problemáticas que se les puedan presentar, ¿no? De tal manera que si me encuentro en una situación compleja, pues bueno, sepa un poco intentar salir de ella o solventarla de alguna manera. Creo que el educar aprendiendo a ser flexibles nos va a ayudar a estar un poco más preparados de cara al futuro ante una situación de ansiedad. Ser más rígidos creo que no nos ayuda en ese sentido, ¿no? Y también un poco yendo en esa perspectiva la importancia de cuidar las expectativas, bueno, pues saber un poco qué nos planteamos y hasta dónde queremos llegar, ¿no? Si nuestra expectativa es de 10, pues obviamente es más fácil que una situación de examen pues nos pueda generar ansiedad. Entonces, en ese sentido es importante cuidar nuestras expectativas y saber cómo adaptarnos pues eso, ante una situación que en un momento determinado puede ser difícil para nosotros. El apunte que quería dar también. Está muy bien. Yo quería añadir también el tema de, porque lo veo en los alumnos, ese carácter anticipatorio y negativo de lo que va a venir. O sea, ya se ponen, o sea, es como muy de madre lo de ponerse en lo peor, pero es que ahora no, o sea, se está dando, ¿no? Y entonces el tema de volver a recuperar pues el aquí y ahora, o sea, ¿qué puedo hacer yo aquí y ahora? Pues el futuro vendrá, lo cual no quiere decir no tener planes, no tener expectativas, pero bueno, ser flexible con ellas y saber que hay parte de eso que no está bajo nuestro control, ¿no? Que a veces yo creo que ese excesivo control sobre el futuro también es uno de los factores que nos puede generar ansiedad, ¿no? Sí, ahí es clave, yo creo, el control de los pensamientos, ¿no? Decíamos que con la ansiedad los pensamientos, ¿verdad?, que
que se descontrolan un poquito, y así como no podemos controlar las manifestaciones físicas o fisiológicas de la ansiedad, los pensamientos sí. Y ahí es una clave en lo que tú decías, ¿no? El controlar los pensamientos va a ser importante. Yo, ahí no sé si los pensamientos son muy controlables. Quizá veo más sí que podemos por lo menos aceptarlos. Sí. Lo que sí que veo más controlable es lo que haces con eso. Porque los pensamientos, la mente, yo creo que a veces es traicionera, ¿no? Y hace falta como mucha autodisciplina mental que a veces no tenemos. No sé. Sí, y luego también en esa línea la resiliencia. Para mí creo que es un concepto clave. Estamos poco acostumbrados a lo mejor a afrontarnos a cosas y resistir y tal. Y el trabajar la resiliencia en la línea que decía Asun, creo que es importante también, ¿no? Pues, es un gusto. Os quiero pedir antes de acabar, y a modo de conclusión, pues, ¿qué le diríais a alguien? Pensad en alguien en concreto con alguna situación concreta, o si no, de manera generalizada que hablábamos, pues ¿qué le diríais a alguien que esté pasando así por un mal trago? Claro, cada uno os pondréis, supongo que en vuestra situación. Yo ahora decía Cristina que ella se maneja, son los niños, las familias, pues a lo mejor ella piensa más en familias o en niños. Quique, tú también en tus alumnos o en tus alumnos o de psicología o en tus chicos de primaria. Sí. No sé, ¿qué les diríais? 2 líneas, 3. Yo, por ejemplo, me pongo en lo de los alumnos de bachillerato de psicología, ¿no? Yo os diría, si sientes ansiedad, no te preocupes, es normal, tu cerebro está funcionando normal, eres normal. Déjatelo sentir y estate activado y te va a ayudar si no te pasas de determinada ansiedad, ¿no? Eso sería mi final, ¿no? Muy bien, gracias, Kiki. Yo también pienso en secundaria y bachillerato, claro, que es con los que trabajo. Yo les diría, antes he comentado los 3 puntos de reflexión. Sí, ¿qué pienso, qué siento? ¿Qué pienso, qué siento, qué hago? Retoma el control. Retoma tu autocontrol. Analiza qué sientes, qué piensas, qué haces y decide a partir de ahí. Pero no decidas en ese torbellino indefinido que provoca la ansiedad, ¿no? Sino apártate de ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues a caminar. Yo, ante una persona que tuviese un problema de ansiedad, o de otro tipo, ¿no? Yo lo que más recomiendo es el afrontarlo, ¿no? El afrontar esa situación. Y el pararse y decir, oye, pues hay que coger el toro por los cuernos y afrontarlo y pedir ayuda si es necesario, pararme, identificar qué es eso que me produce ansiedad, qué pensamientos me están en este momento causando ansiedad, y afrontarlo, no detenerse. Pero en cualquier caso, de cara a las familias también, pues lo que un poco comentaba antes, pues a la hora de educarles enseñar a los niños a ser flexibles, enseñarles a generar soluciones, enseñarles a no quedarse en una sola cosa de manera rígida, enseñarles también a cuidar las expectativas, escucharles, atenderles, ¿no? Darles confianza. Un poco de cara a los niños creo que es más lo que les podría ayudar, y en caso necesario que los niños sepan que estamos ahí para cualquier cosa que necesiten, que cuenten con nosotros, que les vamos a ayudar. Qué importante algunas cosas que habéis dicho, ¿no? Pararse, ser flexible, escucharse. Sabemos que no damos, la panacea, ¿no? Pero esperamos que nuestras palabras puedan haber ayudado a alguien, ¿no? Esa es la idea de este podcast. Y si me permitéis, termino con una frase, ¿no? Dice que la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Pues no dejemos que la ansiedad no nos permita disfrutar de la vida que se nos ha regalado. Gracias. Gracias.